Gracias, Padre, te damos por esta confianza que tenemos en ti, Señor, de que no estamos aquí haciendo algo personal, algo que nos gusta a nosotros por nuestro egoísmo que nos caracteriza como hombres y mujeres de este mundo, Señor, sino que estamos aquí porque tú nos has llamado a servirte, a glorificarte, a exaltarte en este mundo, en un mundo lleno de tinieblas, de ignorancia, de maldad, de rebelión contra ti, Señor. Nosotros somos tu pueblo, tus ovejas, que escuchamos tu voz, te obedecemos, queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que tú nos has puesto juntos en este lugar para exaltarte a ti, Señor. Ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia en este lugar. Esta iglesia Camino Santo, la cual tú has comprado a precio de tu sangre preciosa. Y te agradecemos por eso, Señor. Y te agradezco por cada alma aquí presente, aquellos que han respondido a la voz tuya, así como estamos cada uno de nosotros en distintas necesidades, en distintos niveles de crecimiento espiritual. Te ruego que sea tu espíritu ministrando cada corazón, cada alma, cada mente también. Yo te entrego todo mi ser, Señor, espiritual, mi cuerpo, lo consagro a ti. Te ruego que guíes mis pensamientos y, Señor, que muevas mi boca, mi lengua, aún mis pensamientos íntimos, y que sea todo lo que se va a hablar para honra y gloria de tu santo nombre. Y, Señor, te ruego también que seas tú ungiendo mis débiles palabras con el poder de tu Espíritu Santo. Y te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria que te corresponde solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como introducción, digamos que para aquellos que nos visitan o no han estado todas las sesiones que hemos estado estudiando este tema tan importante de la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo sobre la tierra, de la cual queremos nosotros también ser parte. Es mi sincero deseo, y espero que sea el de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y hemos visto una serie de cosas que no quiero volver, pero están todos los mensajes grabados. Y lo último que vimos fue el lado negativo de lo que pasa cuando podemos llegar a, en vez de edificar la iglesia, a destruirla, a derribarla. Y esto es algo que lamentablemente en mi experiencia caminando con el Señor, después de más de 40 años, he visto muchas iglesias destruidas, y siempre fue lamentablemente por lo que estaban adentro, no por lo que estaban afuera. Entonces, estas exhortaciones son más que nada para prevenirnos a nosotros en este lado y esta faceta negativa de nuestro diario caminar con el Señor, y de formar parte de, y nuestro deseo de formar parte de la iglesia genuina del Señor Jesús, que podamos hacerlo de una forma que lo glorifique a Él. O sea, este propósito de ninguno, mío ni de mis hermanos que lideramos esta iglesia, es el llevar crédito alguno para el hombre, sino para la honra y gloria del Señor Jesús. Ese es el llamado claro. No estamos glorificando una organización humana de ningún tipo, ninguna denominación eclesiástica, sino simplemente el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Y vimos una serie de... quiero ir un poquito más atrás. Esto es lo que vamos a ver hoy, que si Dios quiere vamos a terminar hoy con este tema. Y vamos a ver el tema más importante, que es cuidando de la iglesia. Vimos la parte de edificación, vimos la parte de destrucción, y ahora vamos a ver, por la gracia del Señor, la parte de cómo cuidar de la iglesia. Vimos este texto en Proverbios 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa,
pero la necia con sus manos la derriba. Y esto se aplica tanto a una esposa en un hogar, como también a nosotros, si no nos sujetamos a la autoridad de Cristo y de aquellos que el Señor ha puesto con esta responsabilidad, ¿no es cierto?, de guiar a su iglesia, no hacia... es muy común hoy en día, hay muchos pseudo pastores. Ahora van a ver la diferencia de lo que es un verdadero pastor que Dios busca, y es mi deseo honesto de ser ese tipo de pastores y no otro tipo de pastores. Pero la mayoría de los pastores que ustedes ven, lamentablemente, buscan su gloria personal o buscan algún beneficio personal. Esa es la realidad. Entonces, que Dios nos libre de tremenda decepción, de tremendo engaño a nosotros mismos primeramente y también al pueblo de Dios. Entonces, por supuesto, hay solo dos posibilidades. Vimos esto la semana pasada, y una de las posibilidades es edificar o construir la iglesia o nuestra casa o nuestro hogar. ¿Y cómo es esto? En base al amor, ¿no es cierto? Al amor. Vimos este pasaje en 1 Corintios 8:1, que el conocimiento envanece, la última parte, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hay muchas iglesias que están llenas de conocimiento bíblico, pero con una falta tremenda del amor del Señor derramado en los corazones de aquellas que los componen. Y eso es lo más importante, porque a eso vino el Espíritu Santo. Vimos el texto ese repetidas veces de Romanos capítulo 5, verso 2, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y esa es la función más importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a hacerme a mí un hombre con dotes especiales en el sentido de ser Superman o poder volar y subirme a edificios altos, ni de poder de tener un tren como vemos en esas películas, sino el poder que nos da el Señor es precisamente para vencer ese pecado que nos habita, y es Él que lo hace en nosotros por su Espíritu, y eso es tremendamente importante que lo hagamos, y es por fe, no es por un sacrificio personal, no es por semanas de oración, de ayuno o de conocer la Biblia de tapa a tapa, sino que es por una entrega absoluta al Señor, un deseo de obedecerlo y un deseo constante y permanente de tomar su cruz cada día, negarnos a nuestra voluntad. Eso es lo que quiere decir tomar la cruz, es negarme a mi deseo personal, a mi voluntad personal, para hacer la voluntad de Dios. Y ese debe ser el deseo de todos nosotros, no solamente el mío. Por supuesto, yo soy, digamos, aquí como un ejemplo, y por eso estoy diciendo esto, y si yo no lo estuviera haciendo en mi propia vida, no lo estaría diciendo, porque el Señor me libre de enseñar algo que yo no practico. O sea que, y por supuesto, no es fácil morir, a todos nos cuesta morir, porque tenemos que renunciar a ese orgullo personal, a esa personalidad que hemos estado desarrollando de nuestra más tierna infancia. Vemos de un tierno niño que ya de muy pequeña edad empieza a mostrar actos de rebeldía naturales. ¿No es cierto? Y creo que dije acá la ilustración de ese papá que le dice al niño que se siente, y el niño dice, no me voy a sentar. Siéntate, le dice el padre, y el niño le dice que no, me voy a sentar. Y, bueno, siéntate porque agarro la varilla o el palo y te doy. Entonces el niño se sienta, dice, estoy sentado, pero en mi interior estoy todavía parado, dice el niño, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hace Dios que esa rebeldía natural interna personal de cada ser humano sea voluntaria? Porque el Señor nos dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que los mandamientos de Cristo no son algo obligatorio en mi vida, sino que yo los quiero y deseo cumplirlos porque amo al Señor de todo mi corazón. Y esta es la única forma, y esto es muy importante, hermanos, que lo entiendan. Si usted no tiene fuego y pasión en su vida interior por el Señor Jesucristo y un deseo genuino
de obedecerlo a Él, lo va a obedecer a regañadientes y su obediencia va a ser limitada. Usted siempre va a buscar, como le expliqué a los hermanos una vez hace unos miércoles atrás, como el cerdo, ¿no es cierto?, que busca ensuciarse, así va a ser su personalidad. El Señor nos da su naturaleza, que es completamente distinta a la del cerdo. Es como la naturaleza del gato, que quiere conservarse limpio, puro. Y esa es la naturaleza que nos da Dios por su Espíritu Santo. Y ese es el amor que ha sido derramado en nuestro corazón, el cual edifica mi vida en relación con el Señor. Puedo amar a Dios porque Él, y entender que Él me amó primero. Puedo amar a mis semejantes, puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, aún al mundo. Y después vimos que el amor debe ser genuino y no tan solo de palabras. Ese texto en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto es muy importante. Hay muchos que dicen que aman, pero cuando nos damos vuelta nos damos cuenta que no era tan así. Y el amor debe ser sin fingimiento, dice también en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 9, dice, el amor sea sin fingimiento. Quiere decir que aún en la iglesia puede haber un amor fingido, como hay en el mundo. Usted va a las páginas de cualquier Facebook y va a ver la gente cómo se ama, pero por atrás se clava puñales, créanme, porque no es un amor genuino. El amor genuino es únicamente de Dios. Y si yo no tengo el amor de Dios derramado en mi corazón, no puedo amar de la forma que... Y si quiere saber cómo ama a Dios, lea 1 Corintios 13. Todo el capítulo le va a decir, una de las cosas claves que dice ese capítulo, que el amor verdadero no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. ¿Cómo puedo hacer eso? Solamente si tengo el amor de Dios en mí. Y ese es el poder que ha sido derramado en mi vida. Ese es el verdadero poder que me hace un testigo de Jesucristo. Y si yo vivo pecando y arrastrándome como las víboras, comiendo el polvo del mundo, yo no he recibido ese poder. Así que eso queda bien claro. Creo que hace un corte tajante en aquellos que realmente están viviendo en esta vida como las águilas, bajo el poder de Dios, bajo el poder del Altísimo. No buscando los bienes personales, no buscando tomar ventaja de los demás, sino por el contrario, con la actitud de Cristo, sirviendo, amando, dando nuestras vidas por nuestros semejantes. Primero empezando por nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, etc. Así que hay tan solo dos posibilidades, siguiendo el ejemplo de Jesús, dándose a sí mismo por la iglesia, ya lo acabo de decir, no sé, Efesios 5:25, nos exhorta a los maridos a seguir al Señor como así como Él amó a la iglesia y se entregó por ella, así debo amar yo a mi esposa. Y después intercediendo por los demás en la iglesia. Vemos el pasaje ese en Hebreos 7:25 que habla del Señor Jesucristo que puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la gran bendición de que mi Señor está constantemente intercediendo por mí y por todos nosotros. Así que, basado en este proverbio, que la mujer sabia edifica su casa y también el cristiano sabio edifica la iglesia, no la destruye. Vimos el ejemplo en el libro de Zacarías, esto es lo que vimos el sábado pasado, este ejemplo hermoso del libro de Zacarías, donde pone como ejemplo a dos personajes. Uno es el sumo sacerdote Josué, y el otro es Josué y Zacarías es el profeta. Satanás está en el medio tratando de hacer y echar la culpa a Josué, el sumo sacerdote. Entonces se mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y así está constantemente el diablo esperando que nosotros, o los cristianos sobre todo, cuando la gente del mundo peca, el diablo no se preocupa.
los deja pecar y es su negocio, a seguir haciéndolo pecar. Pero cuando un cristiano peca, es el diablo que va inmediatamente a acusarnos delante del Señor. Y este es un ejemplo de eso. Entonces el diablo inmediatamente toma ventaja, ¿no es cierto? Y el ángel del Señor le dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. O sea, Jerusalén es un símbolo de la iglesia del Señor. No es este un tizón arrebatado del fuego, quiere decir que este sacerdote, si bien era imperfecto, pero alguien que Dios había sacado del infierno para precisamente como su mensajero al pueblo. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, como estaba yo cuando vine al Señor, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo que estaba delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él le dijo: mire, he quitado de ti tu iniquidad, tu pecado, y te vestiré de ropas de galas. Eso ha hecho Dios con cada uno de nosotros, y hemos venido honestamente a los pies del Señor Jesús a buscar su perdón y su misericordia. Así que la otra parte, la última parte, en el verso 5, Zacarías dice, porque dice, después dice la Reina Valera, pero el griego original dice dije, o sea que debe ser Zacarías que dice esto. Y Zacarías le pide al Señor que le ponga no solamente ropa limpia y de gala, sino que le ponga un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Esto es tomado de la Biblia de las Américas. Entonces, tan solo tenemos dos posibilidades: el diablo invitándonos a tomar parte de su ministerio, como lo estaba invitando a Zacarías. A ver, ¿qué iba a hacer Zacarías? Si iba a tomar parte con el diablo, de acusarlo y tomar parte de las mismas acusaciones que le hacía el diablo a Josué, de que tenía ropas viles y que era, en otras palabras, lo que le estaba diciendo, no era apto para el servicio que Dios le había puesto de sumo sacerdote. ¿Entienden? Ese era el problema. Lo estaba acusando. Pero este hombre, de todo corazón, deseaba, después que el Señor lo vistió con ropa de gala, no solo eso, no se quedó conforme con eso, sino que le pidió al Señor que le pusiera un turbante, o sea, lo hizo más glorioso. Y esa debe ser nuestra actitud con los hermanos. No de destruir, no de pisotear a aquel que está caído, porque puede haber que haya alguno de nosotros que está en pecado. Pero siempre la función de la iglesia es restaurar a la persona. No es destruirla, no es acusarla, no, nunca, porque el que acusa es el diablo. Pero sí el derecho y el deseo honesto de todo líder, y sobre todo pastores genuinos del Señor, es ayudar a los hermanos que están en pecado, como lo estaba Josué, a que puedan tener ropas limpias delante de Dios, que puedan andar con el rostro erguido delante del diablo, que no se avergüencen de nada de su vida para que el diablo tome ventaja. Y acá hemos dejado, ¿no es cierto?, el Señor Jesús invitándonos, esto en la otra partida, a tomar parte de su ministerio de edificación o construcción de la iglesia, eligiendo interceder por los hermanos para hacerlos más gloriosos. Y esta es una opción que tenemos todos nosotros cuando estamos o somos parte de un cuerpo o una iglesia. Siempre va a haber una oportunidad para, bueno, tal hermano, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle palos? ¿Vamos a destruirlo? ¿O vamos a tratar de ayudarlo para que el hermano salga en victoria y edificarlo? Y eso es tremendamente importante en una iglesia genuina. Yo he visto muchos casos en líderes cristianos donde cuando uno de sus, por así decirlo, ovejas o aún colaboradores o líderes, en vez de ayudarlo, levantarlo, es como que le quieren poner el pie encima para que se hunda más. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Y espero que haya quedado claro como un ejemplo negativo. Pero ahora vamos a pasar a este tema hermoso, que es cuidando de la iglesia, siendo un pastor. Y vamos a tomar un ejemplo hermoso, que es el del mismo Señor Jesús. En
el Evangelio de Juan, empezando así con esto, no está en mis apuntes acá visuales, pero estaba ahí sentado y me acordé de este texto que es tremendamente importante, porque el Señor Jesús es nuestro pastor. O sea, nosotros podemos tener pastores humanos, yo puedo recibir el llamado de parte de Dios, entre paréntesis, un llamado de un pastor tiene que hacerlo Dios mismo. A mí no se me ocurre ser un pastor. Dios me tiene que llamar a ser un pastor. Y lo mismo a cada uno de ustedes. No es porque se me ocurrió. Yo, ustedes saben, lo he dicho muchas veces y soy honesto, jamás soñé ser pastor. Ni me lo propuse, ni lo dispuse, ni estuvo en mis planes. Pueden preguntarle a mi esposa. Fue el Señor que me llama. Y el Señor que me equipa, y el Señor que me direcciona. Y si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él sobre la nuestra, ¿qué tenemos que decirle? Sí, Señor. Es como tú dices, no como yo quiero. Así que mi retirement, como se dice acá, yendo con una caravana alrededor de Australia, no existe más. Mi honesto, sincero es obedecer a mi Dios en esto que me ha puesto de pastorear una pequeña iglesia. Quería decirles esto. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 11, dice el Señor Jesús, que es nuestro pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después vamos a ver un poco más de esto. Este es el Señor Jesús. Él es mi pastor y Él es tu pastor. Yo soy solamente un funcionario que el Señor pone, el cual tengo que constantemente dar cuenta a Él de lo que hago y de lo que no hago. Y si somos pastores genuinos, puestos por Dios, esa debe ser nuestro sentir constante. Hay muchos pastores que se enseñorean del rebaño. Son más gerentes o managers o CEOs, como se usa ahora, que pastores. Son los que mandan. ¿Qué dijo el Señor? Yo no vine acá a ser servido, yo vine a servir. Y debe ser la actitud sincera de cualquier pastor genuino. Hay muchas cosas que a lo mejor va a escuchar hoy que no lo escuchó en su vida, pero preste atención porque es la verdad. No es un verso como muchos predican. Entonces, fíjense en la actitud del Señor en otro evangelio, Mateo capítulo 9, verso 36. Hermoso pasaje de la Escritura. Dice, y al ver la multitud, está hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de mi Señor. Nos ve a todos nosotros dispersos, como dice acá. Y tiene compasión de nosotros, porque estamos desamparados, a expensas del diablo y dispersos, todos dispersos. Fíjese, la iglesia cristiana en Australia yo jamás la vi tan dispersa como la veo ahora. Gente que no tiene dónde ir, porque en vez de haberlas cuidado, la han trasquilado. Y no lo digo, o sea, lo digo no para hacerme el cómico porque es triste la verdad, pero es la verdad. Pero esta es la actitud del Señor. Así que en el próximo verso, y esto es muy importante que lo veamos, y esto me quiero detener un rato, en el próximo, este es el verso 36, ¿no es cierto? Este es el sentir de Jesús en su corazón. En el próximo verso, esto es un pasaje muy conocido por nosotros, dice, entonces dijo a sus discípulos, pero entonces quiere decir que es en relación a esto. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando veo a la multitud y tuvo compasión de ella, y vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, este pasaje yo lo he escuchado infinidad de veces y nunca en el contexto correcto.
Porque el Señor lo que ve es una falta de pastores, no de misioneros. Este pasaje se usa para exhortar a la gente a que salga a la misión, que salgan a predicar el Evangelio, o que salgan a hacer la obra de Dios, por así decirlo. Pero el Señor acá lo que ve es la realidad. No hay falta, en Jerusalén en ese momento cuando el Señor dijo esto, no había falta de maestros de la ley, porque estaba lleno de fariseos y de maestros de la ley. Gente que supiera la Biblia, no había falta de eso. No había falta de buenos músicos, los levitas eran músicos eximios, excelentes, se dedicaban a tocar el arpa, instrumentos. Podemos decir que los levitas eran el Hillsong de la antigüedad. Tenían un equipo de gente que vivían constantemente ensayando música para alabar al Señor, para exaltar su nombre, y lo hacían constantemente cada vez que se reunían, todos los sábados. No había falta de reuniones, no había falta de adoración o exaltación al Señor, no había falta de maestros de la ley, de la palabra de Dios, había en abundancia. Lo que Jesús, y quiero que entiendan y quede claro, veía que había una falta total de verdaderos pastores. A eso se llama obreros. ¿Entienden la diferencia? Pero pastores, no cualquier pastor, ¿no es cierto? O sea, pastores con el corazón que tenía Jesús, que tenía compasión por las almas. Díganme, seamos honestos, ustedes ven en el tiempo moderno que los pastores tienen compasión por... Yo no veo mucha compasión, al contrario, veo que es generalmente lo contrario. Lo único que tienen compasión es por ellos mismos. Y viven pidiendo plata por eso. Entonces, vimos este pasaje en Jeremías, que lo quiero volver a poner, del capítulo 3 de Jeremías, versos 14 y 15, donde el Señor nos exhorta a convertirnos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, nuestro Señor, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Sión es la verdadera iglesia, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y esto no lo digo yo, lo dice Dios, y lo dice en el Antiguo Pacto, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, como algo que Dios iba a hacer en el futuro. Y lo que quiero resaltar es que el sentir del Señor Jesucristo en el texto anterior, cuando vio la multitud y tuvo compasión de ella, y vio que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, esto es lo que vio, la carencia total el Señor, de pastores, no cualquier pastor, sino pastores conforme al corazón de Dios, que tengan compasión por las personas, que tengan amor genuino por su Dios, que estén dispuestos a hacer lo que Dios manda y no lo que ellos quieren. ¿Se dan cuenta cuán distorsionada está la realidad de lo que es hoy la iglesia moderna? Comenzando por la iglesia católica, apostólica, romana, y yéndose por bautistas, metodistas, pentecostales, etcétera, 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 lo que usted nombre o piense. Así que aquí en este verso vemos dos características importantes de Sión. Sión es la verdadera iglesia, la nueva Jerusalén. Es uno de los nombres que el Señor le da a Jerusalén, es Sión. Dos características. Primero, ellos serían gente diversa de diferentes ciudades y familias. Eso lo entendemos, ¿no es cierto? Lo vemos aquí también. Gente diversa de diferentes ciudades y familias. Dios nos juntó acá. En Sydney, ¿usted lo había pensado hace 20, 30 años atrás? No. Que iba a estar con un pastor que era argentino, que le iba a hablar en argentino en vez de español.
que iba a tener que aguantar las cumbias que le gustan los colombianos, etc. Porque Dios nos juntó. Y somos disímiles, somos distintos, eso es lo que quiere decir esto. Diversos y diferentes ciudades y familias, con costumbres, con culturas diferentes. Dios nos pone juntos a propósito. Y si usted no sabía, ¿se acuerdan lo que dice, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el libro de Gálatas? Que Dios, el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, derribó la pared de separación. Ya no hay más judío, griego, gentil. Somos todos uno en Cristo Jesús. El Señor extendió los brazos, ¿para qué? Para abrazarnos a todos y reunirnos en un pueblo de esta manera, de distintas, diversas y diferentes ciudades y familias, y ponernos juntos en el odre que es la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir la vida de Jesús, que es el vino nuevo en nuestros corazones, para poder cumplir el ministerio al cual el Señor Jesús nos ha llamado. ¿No es apasionante? Yo creo que sí. Y la segunda característica de Sión es que Él, Dios, le daría pastores según su corazón. O sea, la primera característica acá lo vemos bien claro. Tenemos que ver la segunda. Entonces, lo que quiero ver un poco con ustedes es cuáles son las características de pastores conforme al corazón de Dios o de Jehová, ¿no es cierto? Y hay unas cuantas que vamos a analizar hoy. Las vamos a ver, pero el propósito de esto es, yo acá me estoy poniendo en una máquina de rayos X, por supuesto, porque teóricamente yo soy el pastor de la iglesia, pero, o sea, confieso que estoy muy lejos de muchas de ellas, pero ese es mi propósito. No importa, Dios no busca, y esto es importante que lo entendamos todos, Dios no busca perfección, porque sabe que somos todos imperfectos. Dios lo que busca es una buena actitud de corazón, de obedecerlo a Él y de someternos o sujetarnos los unos a los otros. Primero a Él y después entre nosotros. Él hace el resto. Porque si no, esto es misión imposible, como la película, digo, que lo haga otro. Como, ¿se acuerdan cuando el Señor lo llamó a Moisés y le dio la responsabilidad de sacar un pueblo de Egipto, de la esclavitud de pecado? Esto es más o menos parecido. ¿Qué le dijo Moisés? Primero, hace 40 años atrás, Moisés era más joven, se sentía fuerte, inteligente, preparado, tenía palabra, dice, bien clara la escritura. De golpe Moisés dijo: Señor, yo no tengo palabras, yo no tengo elocuencia, soy un torpe, soy un bruto, que hace 40 años que estoy cuidando cabras y ovejas acá en el medio de la nada. Y el Señor lo hizo a propósito, para humillarlo, y cuando estaba listo Moisés lo sacó del horno para que lo sirviera a Él, al Dios vivo y verdadero. Lo mismo hizo conmigo y lo mismo va a hacer con ustedes. Dios no acepta las personas autosuficientes. Él busca personas que sean en dos cualidades: mansos y humildes de corazón. Eso es lo que tenemos que todos aprender de nuestro Señor, porque fue lo único que dijo que debemos aprender. O sea que el Señor no me manda: mira, Daniel, tú tienes que predicar muy bien, tienes que enseñar la palabra y ser un doctor. No, el Señor lo único que me exige es que sea manso delante de Él y delante de ustedes, y humilde de corazón. Cosa que a un argentino le cuesta tremendamente las dos cosas. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, primera característica: tal pastor tendrá la compasión de Jesús. Esto es más que simpatía humana. Esta compasión es una emoción espiritual, la cual está motivada por ver a la gente ser maltratada y abandonada por el diablo. O sea, si a mí no me pesa eso, pero esto no es solamente para mí, también es para todos nosotros, porque en una iglesia somos todos, Dios quiere que todos seamos de alguna forma pastores, porque siempre hay hermanos más jóvenes o menos avanzados espiritualmente, a los cuales tenemos que todos pastorear. No es función de un hombre. Por supuesto,
hay una persona que va a liderar ese proceso, pero la voluntad de Dios es que todos nos pastoreemos unos a otros, por así decirlo. Pastorear quiere decir cuidar, proteger, proveer. Dígame, ¿ustedes van a esperar a una sola persona que lo haga? En ninguna iglesia puede hacer eso. En una iglesia verdadera, todas las personas tienen que tener estas cualidades, o sea que no me miren solamente a mí, piensen en ustedes mismos. Por supuesto, véanme a mí también, yo no digo que no me voy a correr de la responsabilidad, pero véanse en ustedes, ¿qué pasa si viene un hermanito, una hermanita nueva, alguien nuevo en las cosas de Dios? ¿Estoy dispuesto yo a tolerar, a amarlo, a pesar de todas las cosas que yo veo que son del mundo en esa persona? Porque lógico, recién salió del mundo. Estábamos hablando con los hermanos hace unos miércoles atrás, que una figura de que cuando el Señor llama, la mayoría, o sea, por ejemplo, Pedro y su hermano, eran pescadores. Y el Señor dice, venid en pos de mí. Yo voy a hacer que ustedes sean convertidos en pescadores de peces, en pescadores de hombres. Y lo siguieron. Y Dios, el Señor cumplió, sí, cumplió. Ahora, cada vez que pescamos una persona o un pez, pensemos en un pez, lo saca del mar o del río, del agua, del lago, y lo lleva a la tierra, ¿qué pasa con el pez? ¿Está contento el pez? Empieza a dar sacudidas y se quiere volver a meter al agua y se desespera y hace cualquier cosa por volver a su entorno natural, que es el agua. Y hasta que tiene que morir el pobre pez porque se ahoga si no hay un ambiente de agua. Y así nos parece a todos nosotros cuando el Señor nos sacó del mundo y nos puso en su reino. Empezamos a patalear. Cualquier persona que traigamos nuevo en las cosas de Dios, le vamos a tener que tener paciencia, misericordia, amor, todo lo que necesitamos, que Dios solamente nos puede dar para guiar a esa persona en el camino correcto, que es obedecer la palabra de todo. Como estamos viendo con los hermanos los días miércoles, no sé, por si no lo sabían, empezamos un tema nuevo, y el tema nuevo es eterno, es cómo obedecer todo lo que Jesús me mandó. Primero lo tengo que obedecer yo y lo tengo que enseñar. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, la gran comisión. Entonces, esa es el tremenda responsabilidad que Jesús nos ha llamado, porque la gente está maltratada y abandonada y necesita aprender lo correcto, y el único que tiene la fórmula de la corrección es Dios, ningún hombre. O sea que si yo sigo la palabra de Dios, voy a entender lo que es, como dice en Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, no solamente para esos grandes hombres de Dios, es perfecta y agradable aún para mi vida. No importa que yo sea un pastor, un líder cristiano, o una mamá que cuida hijos, o un hombre que trabaja en una oficina, en una fábrica, o en una obra en construcción, no importa, es para todos. Entonces, Mateo 9:36, nuevamente, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas. Este es el carácter de Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea que la primera característica es esa característica de Jesús, compasión. Y esto no es algo temporal y sí, me da lástima. No, es compasión. Yo tengo que hacer algo por esta gente. No lo puedo dejar. Es como si usted ve un niñito en la calle solo, desamparado. Piensen todos que se le perdió a la mamá, o en un shopping center. Mi instinto natural latino, los australianos capaz que le pasan por adelante y no, pero yo enseguida, a ver qué le pasa a este niño, a dónde está la mamá, mi esposa lo mismo, yo creo que cualquiera de ustedes también, porque nos enternece que un niño inocente sea abusado por algún malvado, que los hay en todos lados. Entonces vamos a hacer algo, vamos a llamar un security del shopping, o vamos a
preguntarle al niño por la mamá del papá. Vamos, bueno, esa compasión, pero con personas grandes, es lo mismo, porque estamos desamparados como ovejas sin pastor, dice Jesús. Entonces, tal pastor tendrá la misma compasión de Jesús. La segunda condición, que tal pastor, o sea, estamos hablando de pastores conforme al corazón del Señor, ¿no es cierto?, de Jehová, de Dios. Estará dispuesto a ser importunado, esto, a través de la vida de Jesús en su ejemplo. Por eso es tremendamente importante estudiar la vida de Jesús, no para tener un conocimiento intelectual, sino para aprender de Él, cómo era Él. Y si yo quiero ser un pastor, o si tú quieres ser un pastor conforme al corazón de Jehová, tener esa misericordia, tengo que leer y buscar en los evangelios cómo actuaba el Señor Jesús. Estaba dispuesto a ser importunado. A través de la vida de Jesús vemos que donde el Padre lo guiara, allí va Él siempre. Aun si esto significaba el caminar por cientos de kilómetros, hermanos, el Señor iba. Y hay infinidad de ejemplos en los evangelios de situaciones donde el Señor se fue caminando 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta para sanar a una mujer que no era ni siquiera israelita. Sí, qué tremendo. Aún si eso significaba el caminar por cientos de kilómetros, tener que dormir en la intemperie, el Señor dormía muy a menudo en la intemperie, debiendo saltear una comida. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Los discípulos decían: Señor, come algo. Yo tengo otra comida que comer, le decía el Señor. Y es la verdad, cuando uno tiene el llamado del Señor y lo retiene en su corazón, tiene una urgencia, algo que hacer. No está uno para, relajarse como quieren hacer, sobre todo las personas en este planeta. Todo el mundo se quiere relajar hoy en día. Entonces, Mateo 9, 18, 19 es un ejemplo de ello. Dice: mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Acá vemos que Jesús no le importaba si era un hombre distinguido, acá era un hombre principal. Y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Miren la fe de este hombre. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos instantáneamente. El Señor le dice: bueno, voy a revisar mi agenda a ver si tengo tiempo. O te doy una cita para mañana. No. El Señor se levantó, y no solamente Él, sus discípulos también. El mismo corazón. Y en el próximo verso, fíjese, 19, 20 al 22, y aquí en el camino, el Señor iba caminando y le cruzó una enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y el Señor no le dijo a esta mujer: mira, correte porque voy apurado a seguirlo a este hombre que es el hijo de un principal, ¿no es cierto?, de una persona muy influenciante en la sociedad, y que su hija acaba de morir. O sea que es una urgencia esto. El Señor dice: la enferma de esta mujer, el flujo de sangre de hacía 12 años, se le acercó por detrás, calladita la boca, y le tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí misma: si tocare solamente su manto, seré salva. Y fíjese que la mujer buscaba salvación. Acá implica mucho más que la sanidad del flujo de sangre. Y Jesús le dijo, pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No te ha sanado, te ha salvado. O sea, por supuesto la sanó también. Pero es la fe lo que busca Jesús de nosotros. Creer en Él, en ese poder que esta gente nos muestra vívidamente, de dos personas, ¿no es cierto?, simultáneamente, en el mismo tiempo, donde Jesús se levantó, empezó a caminar, y esta mujer de atrás, pero el Señor tuvo tiempo para darse vuelta y tener misericordia aún de ella. Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Nosotros tenemos la tendencia: no, estoy apurado, no me toques, no me detenga porque tengo otra cosa que hacer muy urgente.
no se siente identificado. Yo sí me siento muy identificado con eso. Yo soy así, es mi temperamento. Yo soy como un toro, cuando veo el paño rojo, ahí voy, tengo que hacer algo y no me distraigo porque si no me olvido. Pero el Señor no. El Señor lo distraían y después de esto ven en los próximos relatos que siguió su camino y fue a la casa del principal y resucitó a la niña que estaba muerta. Ese es nuestro Señor. Ahora, seguir los pasos del Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que sanar y resucitar? No. Tengo que tener la misma actitud de corazón de Jesús, ¿se dan cuenta? Cuando el Señor me llama a seguirlo a Él, no es un ministerio, porque el ministerio es algo personal y nadie, nunca, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, a pesar de que han sanado y aún resucitado muertos, pero ningún ministerio de ningún hombre podemos comparar con el ministerio de Jesús. Pero sí podemos imitar la actitud de Jesús, el sentir de su corazón, obediencia absoluta al Padre. El Señor no hacía lo que a Él le parecía o lo que a Él le gustaba, era lo que le era dictado de arriba. Inmediatamente lo obedecía. O sea que vimos dos características. El pastor tendrá compasión de Jesús, la misma compasión de Jesús. Tal pastor estará dispuesto a ser importunado, como lo fue Jesús, o distraído. Pero tal pastor seguirá la verdad sin comprometerla. ¿Qué quiere decir comprometer la verdad? Quiere decir cambiar la verdad para complacer a algo o a alguien, ¿no es cierto? Y esto hay mucho, es muy común. Un pastor conforme al corazón de Jehová nunca va a hacer eso. Pablo dice en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, si todavía, ¿qué dice? Obedeciera a los hombres, no sería un siervo de Jesucristo, ¿no? Que dice exactamente en Gálatas, capítulo. O sea que no, son dos cosas que se contraponen. ¿Alguien lo encontró? ¿10? Callé. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pregunta Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Un pastor, un líder que quiere agradar a los hombres, no puede servir a Dios. ¿Ustedes lo entienden? No creo que lo entiendan. Pero es la verdad. La verdad de Dios es inconmovible, no es comprometida con nada ni con nadie. Y un verdadero siervo de Dios tiene que trazar la verdad, así a la mayoría, al 99% de la congregación no le guste, le caiga mal o le pese, la tiene que oír, porque viene de Dios. Y ese tiene que ser un pastor, es una característica importante de un pastor conforme al corazón de Dios. Y vemos el ejemplo de Daniel y sus 3 amigos. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? Fíjense en lo que el corazón de Daniel, un hombre que estaba en un país extraño, pero Daniel se había propuesto en su corazón, dice el verso 8 del capítulo 1, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estaba solo, era un muchacho joven. Cualquiera le diría, pero aprovechá, es la comida del rey, son manjares, no seas tonto. Pero Daniel sabía que los judíos no podían comer, por ejemplo, carne de cerdo o animales sacrificados a ídolos, ciertos tipos de animales que Dios había prohibido comer. Entonces Daniel le pidió ese favor con todo respeto. ¿Y qué vemos? En el verso 11 y 12 del mismo capítulo, entonces dijo Daniel a Melzar, que era el eunuco a cargo de esos jóvenes, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los tres amigos de Daniel.
conocidos más por Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 hombres que fueron lanzados al horno de fuego, ¿se acuerdan? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Y el hombre se los concedió y vio que después de los 10 días estos 4 muchachos estaban más fuertes que los demás que comían la comida del rey. Así que los dejó. Dios siempre honra la obediencia a su palabra, siempre. Cuando lo queremos hacer de corazón, no para agradar a los hombres, sino para gloria de Dios, como hizo Ezequías, ese ejemplo hermoso del rey Ezequías, que destruyó la serpiente de bronce, la hizo polvo, porque era fuente de idolatría. Y el mismo David, siendo un hombre conforme al corazón de Jehová, nunca se dio cuenta de eso, pero Ezequías se dio cuenta. Y eso es la importancia de querer agradar a Dios, no para quedar bien, no para ser un religioso, ¿no es cierto?, que lo único que hace es obstruir la libertad de las personas, sino para la gloria de Dios. Porque Dios siempre tiene razón en cosas que yo no entiendo, pero Dios sabe por qué las manda. Entonces, tal pastor seguirá la verdad sin comprometerla, así como hicieron estos hombres. La otra característica, tal pastor tendrá autoridad espiritual. ¿En qué se funda la autoridad espiritual? No en que conoce la Biblia. Por supuesto es necesario que un hombre de Dios conozca la palabra del Señor y, como dice Pablo a Timoteo, trace correctamente la palabra de Dios. No solamente que conozca como un collage, sino que la palabra de Dios es como un mapa, ¿no es cierto?, estelar, y la debe trazar correctamente. Porque la palabra de Dios es un equilibrio, es un balance. Por eso, de acuerdo, un ejemplo de esto que estoy diciendo es, el diablo vino en la última tentación a Jesús a tentarlo con la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, escrito está, dice el diablo le dijo. O sea que, si el diablo quiso tentarlo al Señor con la palabra de Dios, y usted conoce algo de la palabra de Dios, ¿cree que el diablo no lo va a tentar a usted? Pero el Señor, ¿con qué le contestó? Con la misma palabra. Escrito también está, le dijo el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Ahí está el balance. O sea, ahí está la necesidad tremenda de estar lleno de la palabra de Dios. Si no, el diablo lo ataca a usted con un versículo, solo versículo, y ¿sabe lo que va a hacer? Lo va a hacer irse a la derecha o irse a la izquierda. Porque le va a faltar el balance espiritual de conocer la palabra de Dios y conocer el corazón de Dios sobre todas las cosas. Autoridad espiritual lo vemos acá en Jesús, en Juan capítulo 14, verso 30, donde Jesús podía decir esto. No habla, ya es prácticamente los últimos momentos que pasaba Jesús con sus discípulos, donde le habla del Espíritu Santo, etc. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, le dice el Señor, porque viene el príncipe de este mundo. ¿De quién es? El príncipe del diablo, ¿no? Y él, el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Jesús podía decir con toda honestidad que el diablo no podía encontrar ni una pizca de él en la vida de mi Señor. Y usted sabe que usted puede decir lo mismo si es un siervo de Dios. ¿Usted sabía eso? Capaz que no lo cree. Bienaventurado si lo cree, porque si lo cree va a ser salvo. Ser salvo no es simplemente llevarlo al cielo, es ser salvo de todas las mentiras que el diablo le ha contado por vida, de que usted se va a morir con ese pecado, del cual el Señor lo quiere salvar. Entonces, un hombre de autoridad es un hombre que está parado con Dios y el diablo viene y no tiene más que huir porque no encuentra nada en mí de él. Nada. Ni pornografía, ni sensualidad, ni avaricia, ni codicia, ni amor al dinero. Absolutamente nada. Huid de la idolatría, dice la palabra de Dios. Huid de la fornicación. No es chiste, no es ¿no es cierto? Un cachorrito, ¿cómo se dice acá? Un papi, ¿no es cierto?
que lo tengo en mi falda y lo acaricio, una mascota. No. Lo tiene que aprender a odiar, como odia el cáncer, como odia el SIDA, como odia toda la pestilencia o el coronavirus. Odia el pecado, porque el diablo inmediatamente lo viene a acusar delante de la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 12, léalo, el diablo es el acusador de los hermanos, nuestro acusador, pero no era así con Jesús. Así que tal pastor tendrá autoridad espiritual, muy importante. Quinto, tal pastor tendrá una urgencia por predicar el evangelio completo del reino de Dios. No partes. Hay muchos pastores y líderes que les gustan ciertos pasajes y los recortan y eso le da matraca y matraca y matraca y matraca. Un verdadero siervo de Dios va a trazar todo el plan, el propósito de Dios para su iglesia. Eso lo vemos varios ejemplos, por ejemplo en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4, donde Pablo dice a Timoteo, le dice, y esto es muy prevalente para estos tiempos, ¿no es cierto? Porque Pablo está anunciando lo que iba a pasar, pero ya nos está pasando. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, en otras palabras, la gente busca que le digan lo que a ellos les gusta, que el pecado no es tan grave. O sea que si me sacan la patada de acá, ya sé por qué. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es completamente común en el día de hoy y la mayoría, lamentablemente, de las iglesias han caído en esto. En predicar filosofía humana, en cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen empleado, cómo progresar en los negocios, cómo hacer más plata. Otro ejemplo, Hechos capítulo 20, versos 26-27. Dice Pablo, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba limpio delante de Dios, como quiero estar yo, porque quiero anunciarles a ustedes todo el consejo de Dios. No un pedacito, no lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le agrada, que es todo el consejo de Él. Por eso estamos llamados no solamente a enseñar, sino a enseñar que guarden todo lo que el Señor me mandó. Y eso es muy distinto, le estaba explicando a los hermanos del miércoles. Para mí enseñar las enseñanzas de Jesús, a lo mejor en series de 2 o 3 meses se las termino y ustedes ya saben todo y ya está. Cerramos la iglesia, nos vamos en un crucero todos juntos y listo. Pero enseñar a las personas a que obedezcan es otro cantar. Y aquellos que somos padres, hemos tenido hijos y les hemos tenido que enseñar que se laven los dientes toda la noche antes de irse a la cama, o que tiren la cadena, hagan flash al toilet cuando después. Tantas cosas que por años, repetir y repetir, hasta que al final se le hizo la luz. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Pero ese debe ser una característica también de un pastor conforme al corazón de Dios. Tendrá una urgencia por predicar el evangelio completo de Dios. Y el punto sexto es, tal pastor pondrá su vida por sus ovejas, como lo hizo el Señor. Y ya vimos Juan capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero mire lo que dice el Señor, más el asalariado. ¿Qué es el asalariado? Aquel que lo hace por un sueldo, por ganancia, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Ese es el problema. Lo único que le importa es lo que puede sacar de esas ovejas.
porque es un asalariado. Está a sueldo. Por eso es que yo no quiero, hace 2 años creo que yo no quiero más sueldo, no quiero estar a sueldo. Me resisto a estar a sueldo. O sea, ni Pablo, ni los grandes hombres de Dios de la primera época, de la primera iglesia, ni Pedro, ni Santiago, etcétera, vivían de un sueldo. Los hermanos lo ayudaban, como los ayudaban al Señor Jesús, con donaciones o con ayudas, pero voluntarias, pero no es que si no pueden pagarle, imagínense, yo me voy porque claro, no me pagan más el sueldo, me voy. ¿No es un disparate eso? Es como decir, yo soy papá y soy tu esposa, le digo a mi esposa, mientras me pagues un sueldo. Si me dejas de pagar el sueldo, me voy. Me busco otra esposa. O me busco otros hijos. Es un disparate. Un pastor genuino. Así no le paguen, porque la congregación, supóngase que de golpe todos nos quedamos sin empleo y ustedes no pueden pagarme un sueldo. Eso va a ser un motivo para que yo deje de ser un pastor. Si ese es el motivo, cuidado. Me siento lástima de mí mismo, honestamente. Así que, ¿a quién enviaré? Pregunta el Señor. O sea, vimos entonces que son 6 razones y el Señor nos pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Dice el Señor. ¿Qué dice el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8? Después que vio Isaías, le fue revelada en una visión la gloria del Señor, y el Señor lo limpió, así como hizo también en el libro de Zacarías con Josué, lo hizo con con Isaías. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros?, preguntó el Señor. Esa es la pregunta que le hizo el Señor a Isaías. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? ¿Todos la conocen? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto. Lo único que busca Dios son corazones dispuestos. No busca grandes hombres, porque yo no lo soy, ni lo quiero ser. Dice el libro de Corintios, no hay muchos entre vosotros sabios, ni instruidos, ni grandes entre vosotros. Al contrario. La palabra del Señor dice que lo vil, lo necio, lo despreciable de este mundo, lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que el que cree saber algo, dice la misma epístola de Corintios, hágase un ignorante. Así que si usted es ignorante, no se avergüence, no se asuste. Es Dios el que lo equipa. Lo único que necesitamos es un corazón honesto, genuino y una disposición para servir honestamente a nuestro Señor. Así que creo que acá se termina todo, ¿sí? Oremos pues al Señor. Insisto, esto por supuesto es para mí, mi deseo honesto es convertirme en este tipo de pastor. El Señor me llamó, como dije, nunca deseé ni busqué ser pastor, pero hace 4 años el Señor me llamó muy claramente y me dio un cargo bien claro. Así que es mi responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes, porque no es solamente delante de Dios. Es fácil decir que uno tiene responsabilidad delante de Dios y no hacerlo delante de los hombres, porque es como el amor. Si yo no los amo a ustedes, a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Lo mismo, si no tengo responsabilidad con ustedes, ¿cómo puedo decir que tengo responsabilidad ante Dios? Una cosa se demuestra con la otra. Pero que el Señor nos ayude. Yo no puedo cuidar de todos ustedes, sino que necesitamos responder todos a ese llamado. Y yo sé que hay muchos acá que lo están haciendo y que tienen un corazón de pastor, de pastores o de pastoras. No creo en las pastoras, pero el corazón de pastor tiene que estar en todos nosotros.
de tener compasión por las personas. Porque ese es el sentir de nuestro Señor. Y eso es lo que el Señor nos llama. Por eso es que el Señor dice que la mies es mucha, quiere decir que el trabajo, la labor es muy grande, pero los obreros son pocos. Orad, pues, ¿a quién? Al Señor de la mies, al Señor para que envíe obreros, pero que esos obreros sean pastores, conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de hombres, porque conforme al corazón de hombres no sirven para la obra de Dios. Que quiera el Señor hacernos de ese tipo de pastores, a mí y a cada uno de ustedes, en la medida que Dios los llame a un propósito. Y si es una madre, usted es por así decirlo, la cabeza de su hogar, tiene responsabilidad sobre sus hijos. Bueno, esa es su vocación, ese es su ministerio, ese es su llamado. Y usted lo tiene que hacer como compasión delante del Señor por esas criaturas, pensando que van a crecer, que no son santitos, que van a crecer y van a tener las mismas naturalezas mala y perversa que tiene usted, que tengo yo, y que tiene que aprender los caminos de Dios, porque si no se va a pervertir. Y por eso estamos juntos en una iglesia, para aprender a andar conforme al propósito y voluntad de Dios, si no nos vamos todos por la tangente. O sea que, y esto es, se lo digo al pasar, si es una mamá o un papá con niños pequeños, no crea que las cosas son automáticas. Hay una naturaleza, por así decirlo, la redundancia natural en todos nosotros, que nos lleva constantemente a hacer lo malo. Y hay que corregirlo, hay que enseñarlo, hay que enseñar a las personas a hacer lo bueno. Hay que enseñar a que guarden todo lo que el Señor nos mandó, empezando por nuestros hijos, en nuestras casas. Y sobre todo con nuestro ejemplo, hermanos. El ejemplo nuestro con nuestros hijos, con nuestras esposas, es sumamente importante. Por eso la vida de un verdadero pastor, un cristiano genuino, un líder de Dios, empieza en su hogar, en su casa. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu aptitud a perdonar, Señor, tu disposición a limpiarnos, a transformarnos y a usarnos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo esto que hemos meditado y estamos viendo y finalizando hoy. Te ruego, Señor, que pueda ser de bendición a cada uno de mis hermanos, para que podamos en este pequeño lugar humilde levantar una iglesia conforme a tu voluntad, Señor, a tu corazón, a tu disposición, a tu deseo, y no conforme a la voluntad y deseo de los hombres. Ayúdanos, pues, necesitamos tu gracia, tu poder, y sobre todo seguir tu ejemplo, Señor, de negarnos a nosotros mismos cada día, así como lo hiciste tú, no para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que te había enviado, que era tu Padre amado. Y hoy, Señor, eres tú nuestro Padre también, porque somos hechos hijos tuyos por el sacrificio de Cristo. Y hemos sido injertados a la familia de Dios. Y nuestra responsabilidad delante tuyo es la misma responsabilidad que tenía el Señor. Cumplir la obra en esta tierra tuya para hacer de bendición a las almas que andan dispersas como ovejas sin pastor. Oh Padre, que nos podamos ser tocados, conmovidos y llamados a hacer esa obra, así como le dijiste a Isaías: ¿a quién enviaré, Señor? Que podamos cada uno de nosotros en nuestra intimidad contigo decirte: Señor, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.